Creer que las reglas son un escudo inquebrantable es el peor error que un alma puede cometer, pues dentro de los muros sagrados del Vaticano, aprendí que hasta el más férreo de los dogmas puede ser un velo, una prisión, un susurro que se transforma en grito. Yo, un humilde guardián de las sombras, lo descubrí en un olvidado distrito de Chicago, donde las campanas de la iglesia hace tiempo que dejaron de resonar, reemplazadas por el lúgubre eco de motores y gritos ahogados en la noche. Aquella noche de noviembre, el frío se aferraba a mí como una condena. Estaba apostado en el tejado ruinoso de una antigua fábrica de embalajes, los binoculares pegados a mis ojos, explorando la negrura que se tragaba el muelle de carga al otro lado de la calle. Mi aliento, una nube espectral en la oscuridad, se disipaba en el aire helado, pero yo permanecía inmóvil, una sombra más en la penumbra. Los hermanos de San Lázaro, mi orden, nos enseñaron la paciencia antes que cualquier otra cosa, una virtud que se forja en el crisol de la espera interminable y la quietud del alma. Aprendimos a fundirnos con la oscuridad, a ser sus propios ecos. Mi comunicador zumbó, vibrando contra mi oído, el nombre de mi hermano David, iluminando la pequeña pantalla. «¿Estás en posición, Jake?» Su voz, un eco metálico, atravesó el auricular. Confirmé mi presencia, mi voz apenas un susurro que se perdía en el viento helado. «Sí, llevo aquí 2 horas, sin movimiento todavía, pero hay algo en el ambiente que me revuelve el estómago, una densidad, un hedor a azufre que las luces de la ciudad no pueden disipar. La ciudad no duerme, solo simula un reposo que encubre horrores indescriptibles. Recuerda lo que dijo el padre Gabriel, insistió David, su voz cargada de una solemnidad que conocía demasiado bien, como el timbre de una campana de difuntos. Este ya ha matado a 3 personas, no es una manifestación reciente. Su raíz es profunda, como la de un árbol que ha crecido en la tierra maldita de los pecados de los hombres. Moví mi peso con cuidado. Cada grano de grava bajo mis botas parecía un confesionario que podía delatar mi posición. «Conozco el trabajo», respondí, mi voz áspera. «Solo digo que hay que seguir las reglas. Las reglas, siempre las reglas, como letanías antiguas grabadas en mármol, inmutables y absolutas. La Hermandad de San Lázaro lleva 8 siglos, 800 años de sangre y sacrificio, cazando a estas entidades que acechan en los márgenes de nuestra realidad. Y en todo ese tiempo, solo 5 reglas han probado ser la columna vertebral de nuestra supervivencia, no sugerencias piadosas, sino mandamientos tallados con el filo de la experiencia y la agonía de aquellos que cayeron. Quebrantarlas significa una condena peor que la muerte, un eco eterno en la cripta del olvido. «Tengo mi hierro», aseguré, palmeando la bolsa de cuero que colgaba de mi cinturón, un objeto mundano cargado con el peso de la fe y las bendiciones de siglos. «El temporizador está configurado para la salida de la luna. Estoy listo». El tono de David se volvió suave, demasiado suave, y supe lo que venía, la sombra de un recuerdo que se negaba a ser enterrado. «Jake, lo que pasó en Detroit no fue tu culpa», susurró, y mi mandíbula se apretó con una fuerza que amenazaba con romperme. Dije que estoy bien, aquella memoria se negaba a morir. «De acuerdo entonces», dijo David, cediendo su voz resignada. «Estoy a 3 manzanas al norte si necesitas refuerzos. Solo avisa». En ese instante, un movimiento fugaz en la periferia de mi visión detuvo mi aliento, un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Corté la llamada abruptamente, la urgencia apoderándose de mí, y levanté mis binoculares. Una figura, ataviada con un uniforme de mantenimiento, emergió del almacén, pero su andar era anómalo, como si no pisara la tierra, sino que se deslizara sobre ella. Era una danza macabra, una blasfemia a la mecánica humana. Cuando la figura pasó bajo la luz parpadeante de una farola, noté la ausencia de su sombra, un detalle que heló mi sangre hasta el tuétano.
como las sombras de los santos que parecen vigilar desde los rincones más oscuros de una iglesia profanada. Esta ausencia era una declaración, una afrenta a la realidad misma. Te encontré, susurré, la voz rasposa, cargada con el peso de la convicción. Deslicé por la escalera de incendios. Cada paso una nota muda en la sinfonía de la noche. Años de entrenamiento volviendo a mí como un reflejo primordial. La hermandad no nos enseña artes marciales cinematográficas. Nos enseña a ser el propio aliento de la oscuridad, a movernos como el incienso que se desliza por las naves de una catedral desierta, sin dejar rastro, sin perturbar el polvo de los siglos. Nos llaman monjes de las sombras, un título que suena más místico de lo que en realidad es. Solo somos cazadores que aprendimos que estas entidades temen más lo que se oculta en la oscuridad, que lo que se erige desafiante bajo la luz. La figura poseída se desvió por un callejón entre dos almacenes, y yo la seguí, manteniendo una distancia de 50 pies, una separación que se sentía tan precaria como la última vela encendida en una cripta. Mi mano por instinto buscó la bolsa de hierro en mi cinto, 2 libras de polvo de hierro puro, bendecido por el mismísimo Padre Gabriel, cada grano infundido con el poder de la fe y el eco de innumerables oraciones en latín. El peso del hierro en mi palma era un consuelo frío, una promesa silenciosa de protección. El callejón desembocó en una zona de carga, un laberinto de camiones abandonados, carcasas de metal oxidado que parecían esqueletos gigantes. El poseído se detuvo en el centro, de espaldas a mí, como si me esperara, su postura antinatural, una invitación a la condenación. Puedo oler tu fe, monje. La voz que surgió de la garganta del hombre no era humana, sino una cacofonía infernal, como el chirrido de cristales rotos mezclado con susurros dulces y empalagosos, con el hedor a fruta podrida que emana de una cripta recién abierta. Una voz que prometía delicias prohibidas y una agonía eterna. Regla número 4. Cuenta hacia atrás desde 7 cuando te hablen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contar era un ancla, un grillete mental contra la sugestión demoníaca, una barrera contra las voces que prometían transformar los rezos en gritos. Estas criaturas pueden tejer comandos invisibles en su habla, órdenes que penetran la mente y la doblegan sin que la víctima lo advierta. El conteo era un conjuro silencioso, una armadura para el alma. Salí de las sombras, avanzando hacia el centro del área de carga, mi capucha levantada, ocultando mi rostro. Por la autoridad de San Lázaro y el pacto de Salomón, te ordeno que te rebeles, declaré, mi voz resonando con una convicción que sentí hasta lo más profundo de mis huesos, una orden que había sido pronunciada por miles de mis hermanos a lo largo de los siglos. La cosa que habitaba el uniforme de mantenimiento soltó una risa, un sonido que laceró el aire, hueco y maligno. Se giró hacia mí, y mantuve mis ojos fijos en su pecho, obedeciendo la regla número 3, nunca mirar directamente a su verdadera forma, solo visión periférica. Como un sacerdote que evita la mirada de una presencia en un exorcismo, sabía que una mirada directa podría ser mi perdición, la grieta por donde el horror absoluto se colaría en mi mente. La visión periférica era un velo protector, una ilusión de seguridad ante lo innombrable. Aún así, lo que percibí con la cola del ojo me revolvió las entrañas, un horror visceral que heló la sangre en mis venas. El disfraz humano se desprendía como pintura vieja de una pared húmeda, revelando algo debajo que era doloroso de percibir, una blasfemia a la geometría, una burla a la razón. Una visión que habría hecho que las mismísimas sombras de los santos que velan en las criptas más antiguas del Vaticano se retorcieran de puro terror. Era una realidad que no debería existir. Tu pequeña hermandad se debilita, siseó la entidad, su voz multiplicándose como ecos malditos en una cripta. ¿Cuántos de ustedes quedan? ¿20? ¿30?
Recordamos cuando se contaban por miles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saqué el hierro bendito, mis movimientos fluidos, casi instintivos, como un rezo aprendido de memoria. Las palabras del demonio eran como dagas de hielo, intentando romper mi concentración, recordando los viejos tiempos, cuando nuestras filas eran legión. Pero ahora somos pocos, como las últimas brasas de una hoguera que agoniza. Basta de hablar, dije. Mi voz, un desafío. El demonio se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería moverse. Me lancé a la izquierda, dispersando un puñado de polvo de hierro en un arco amplio. Donde los filamentos tocaron el aire, este chispeó, y la forma del demonio titiló como un espejismo en el desierto, una ilusión que se desvanecía en la realidad. Soltó un alarido de agonía, tambaleándose hacia atrás, una melodía infernal que resonó en el distrito. Me puse de pie de un salto, ya en movimiento, siguiendo las enseñanzas de la hermandad, luchar como el agua, en constante flujo, nunca quedándome quieto el tiempo suficiente para ser atrapado. Lancé más hierro, creando una barrera resplandeciente entre nosotros, una línea sagrada que el mal no podía cruzar sin sufrir. ¿Crees que tus pequeños trucos te salvarán? La voz del demonio se multiplicó, surgiendo de cada sombra a la vez, como un coro de condenados. La oscuridad misma parecía vibrar con su presencia. Me alimenté de tus hermanos en Detroit, siseó, una perversión de dulzura en su tono. Sus gritos fueron deliciosos. 7, 6, 5. Mi concentración se rompió, como un vitral antiguo hecho añicos. Detroit. La palabra resonó en mi mente como una campana fúnebre. 3 monjes de las sombras muertos, porque yo había dudado, porque había intentado salvar al poseído en lugar de detener al demonio. Sus rostros destellaron en mi mente, fantasmas de mi pasado, sombras de santos que parecían acusarme desde la eternidad. El demonio se movió a través de mi barrera de hierro como si no existiera. Su mano, o lo que pasaba por tal, se envolvió alrededor de mi garganta, levantándome del suelo, mi cuerpo suspendido en el aire como una marioneta sin vida. Tan cerca, incluso con la mirada desviada, podía sentir su verdadera forma, una masa tumoral que presionaba contra la realidad, una presencia que corrompía todo a su alrededor. Tu culpa te hace débil, susurró, su voz, una melodía seductora y venenosa. Puedo saborearla. Déjame quitártela, déjame quitarte todo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi mano libre buscó la baliza de emergencia en mi cinturón. Pero no la activé. Todavía no. David estaba a 3 manzanas de distancia. Pero pedir ayuda significaba admitir que ya no podía manejar a un solo demonio. Mi otra mano encontró la bolsa de hierro. ¿Quieres saber qué pasó en Detroit? Jadeé, las palabras arañando mi garganta estrangulada. Aprendí algo. Rasgué la bolsa, metiendo mi mano entera, tomando un puñado de hierro bendito. Luego hice lo que las reglas nunca dijeron que no hiciera, lo que ninguna Biblia manchada de sangre había prohibido. Estampé mi puño cubierto de hierro directamente contra lo que podría haber sido el rostro del demonio. El mundo explotó en una luz blanca cegadora y gritos ensordecedores. El demonio me soltó, retrocediendo con un sonido a metal que se desgarra, un sonido que resonó como el tañido de una campana quebrada. El humo brotaba del lugar donde lo había golpeado, y por un segundo, su disfraz humano se desvaneció por completo. No lo miré directamente, la regla 3 me salvó la vida en ese instante, pero el atisbo que capturé con mi visión periférica se grabaría en mi mente para siempre. Imagina a una persona vuelta del revés, luego estirada a través de dimensiones que no deberían existir, todo mientras ardía con una luz que proyectaba sombras hacia adentro en lugar de hacia afuera. Un horror incomprensible.
una aberración que desafiaba toda descripción. Caí al suelo con un golpe seco, jadeando, el aire una tortura para mis pulmones. Mi mano derecha ardía como si hubiera golpeado un horno. Las partículas de hierro se habían quemado, dejando marcas rojas y dolorosas en mi palma, un estigma de la batalla. Pero el demonio estaba peor. Se tambaleaba entre los camiones abandonados, intentando desesperadamente reformar su forma humana, una danza macabra de carne y hueso, intentando volver a la normalidad. «¿Te atreves?» Su voz se quebró en múltiples octavas, una cacofonía infernal, una orquesta de la desesperación. Pequeño y asqueroso 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me obligué a ponerme de pie, sacando mi segunda bolsa de hierro. Siempre lleva dos. Otra lección de la hermandad grabada en mi alma, una verdad escrita en sangre. El demonio retrocedió, rodeándome, moviéndonos como boxeadores en un anillo profano, cada uno esperando una apertura, un punto de debilidad. «Hermano Jake, ¿cuál es tu estado?» La voz de David crepitó en mi auricular. Debió haber escuchado la conmoción, la explosión de luz y los gritos del demonio. No respondí, no pude. La atención del demonio se fijó en mi auricular, y vi su forma solidificarse con un interés malevolente, un escalofrío de anticipación que me recorrió el alma. Su sonrisa, aunque no la vi directamente, la sentí como una sombra helada. «Hermano», dijo, imitando la voz de David a la perfección, un eco blasfemo que profanaba la memoria de mi amigo. «Oh, no viniste solo después de todo, qué delicia». Regla número 5, nunca caces solo. Pero yo no la había quebrantado. David era mi apoyo, posicionado fuera de la zona de combate, una distancia permitida, un margen de seguridad. Aún así, el demonio, sabiendo de su presencia, cambió las tornas, transformó la danza en un juego de ajedrez, donde cada pieza tenía un valor incalculable. «Tal vez lo visite a él a continuación», continuó el demonio, su voz ahora un eco burlón de David. «Después de que termine contigo. ¿Te gustaría eso? Verme usar el rostro de tu amigo». 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lancé otro puñado de hierro, pero el demonio estaba listo esta vez, moviéndose como humo que fluye alrededor de la nube de polvo, inalcanzable, intangible. Retrocedí hacia la entrada del callejón, intentando alejarlo de la posición de David, tratando de proteger a mi hermano de esta amenaza incomprensible. Fue entonces cuando noté las ventanas. Los almacenes a ambos lados tenían hileras de ventanas rotas, a 3 pisos de altura, y en cada una se movían formas, observando, esperando, como gárgolas que han cobrado vida en una catedral olvidada. Mi sangre se heló, un escalofrío que me llegó hasta los huesos. ¿Realmente había pensado que estaba solo? La risa del demonio resonó, un sonido genuinamente divertido, una burla cruel que me hizo temblar. «Todo este distrito nos pertenece ahora. Tu hermandad nunca supo cuán profunda se extendió la infección». 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las sombras comenzaron a caer de las ventanas. No eran demonios, no del todo. Eran humanos poseídos, sus movimientos erráticos y espasmódicos, como marionetas de una obra macabra. 1 docena, luego 2 docenas, formando un círculo implacable a nuestro alrededor. Una procesión de condenados que se cerraba sobre mí. Activé la baliza de emergencia. Código 7, grité por el comunicador, mi voz áspera. Múltiples hostiles. Todo el distrito está comprometido. La respuesta de David fue inmediata. «Retrocede, voy hacia ti». «No, quédate en tu posición, no entres en la zona de carga», ordené, mi voz cargada de urgencia y desesperación, el miedo por mi hermano atenazándome el corazón. Me giré, manteniendo al demonio principal a la vista, mientras seguía a los poseídos que me rodeaban. «Llama al padre Gabriel»,
Dile que necesitamos un equipo de purga completo. Jake, son demasiados, suplicó David. Solo hazlo, rugí, la adrenalina corriendo por mis venas, la conciencia de que estábamos en un abismo de terror. Los poseídos se cerraron. Una marea de cuerpos corrompidos. Esparcí hierro en un círculo a mi alrededor, creando una barrera temporal, un halo de protección que ardía con la fe. El polvo bendito los heriría, pero no los detendría. Necesitaba una salida, y rápido. Fue entonces cuando recordé la regla número 1, nunca cazar durante la luna nueva. Miré hacia arriba. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes, pero a través de una brecha en la capa de nubes, pude verlo, el más tenue de los crecientes lunares. Una noche después de la luna nueva. Habíamos pensado que estábamos a salvo. Habíamos esperado específicamente por esta noche, creyendo que la oscuridad nos ofrecería cobertura. Nos habían engañado. Pensaste que eras tan listo, dijo el demonio, leyendo mi realización, mi terror creciente, esperando el regreso de la luna. Pero nosotros conocíamos tus reglas. Siempre las hemos conocido. Los poseídos asaltaron mi barrera al unísono, una marea de carne corrupta. El polvo de hierro se dispersó, quemando su piel, pero no los detuvo, una agonía que no significaba un alto. Manos heladas me agarraron por todas direcciones, intentando inmovilizarme. Luché con la furia de un condenado, años de entrenamiento tomando el control. Golpes a gargantas, quiebres de articulaciones, usando su propio impulso contra ellos, un ballet macabro de violencia y desesperación. Pero eran demasiados, una legión de almas perdidas. Una mujer de ojos negros logró agarrarme por la garganta. Rompí su agarre, pero un hombre me derribó por detrás. Me lo quité de encima, pero dos más tomaron su lugar, una procesión interminable de dolor. Me di cuenta de que no intentaban matarme, solo intentaban sostenerme. El demonio principal se acercó, tomándose su tiempo, saboreando el momento como un sacerdote que se deleita en la confesión de un pecador. ¿Sabes lo que sucede cuando capturamos a un monje de las sombras? Siseó, su voz cargada de una amenaza escalofriante. Tu fe no te protege, te convierte en un recipiente mejor. Todo ese entrenamiento, todo ese conocimiento se vuelve nuestro. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Una granada de aturdimiento estalló en medio de la multitud. Los poseídos gritaron, cubriéndose los ojos, sus voces un coro de agonía y confusión. Escuché la voz de David gritando en latín, la letanía de destierro, no lo suficientemente fuerte para expulsar a los demonios, pero sí para desorientarlos, una música sagrada en medio del caos. Me liberé de los agarres debilitados, rodando hacia su voz, mi alma buscando la suya en medio de la vorágine. David estaba en la entrada del callejón, otra granada de aturdimiento en una mano y una lata de pintura en aerosol de hierro de grado industrial en la otra. Había venido preparado para la guerra como un cruzado moderno en un campo de batalla ancestral. Pensé que te había dicho que te quedaras atrás. Grité, poniéndome de pie, mi voz ronca por el esfuerzo y el miedo. Regla 5, dijo, rociando una línea de pintura de hierro a través de la entrada del callejón. Nunca cazar solo significa nunca dejar a un hermano solo. Los poseídos se recuperaron rápidamente, pero la línea de hierro los hizo dudar, una barrera invisible de temor y respeto. El demonio principal, sin embargo, no se inmutó, su mirada una llama fría de desafío. 2 pequeños monjes en lugar de uno. ¡Qué generosidad! Comenzó a avanzar, y pude sentir el aire enfriarse, la temperatura bajando drásticamente, como si la presencia de la entidad absorbiera todo el calor del mundo, dejando un vacío helado. No me he alimentado tan bien en décadas. David sacó algo que no esperaba, una bengala de carretera. La encendió y la arrojó a los pies del demonio, una chispa de luz en la oscuridad. El magnesio ardiente se mezcló con el polvo de hierro en el aire,
creando un fuego químico cegador, una explosión de luz que iluminó el horror. El demonio retrocedió, y por un segundo, su verdadera forma se manifestó por completo. Era una visión que destrozaba el alma, que haría que las Biblias manchadas de sangre se cerraran por sí solas. «No mires», grité, agarrando a David y tirando de él hacia atrás con todas mis fuerzas. Incluso con los ojos cerrados, pude sentir la aberración, la realidad doblando alrededor de algo que no debería existir, una presencia que profanaba la misma tela del universo. Corrimos, dejando atrás el horror, nuestros corazones latiendo al unísono, como el tañido de campanas en una iglesia desolada. Los almacenes se desdibujaron mientras corríamos a toda velocidad por el distrito. Detrás de nosotros, los poseídos nos perseguían, sus pasos resonando en el concreto como tambores de guerra, una cacofonía que anunciaba nuestra inminente perdición. David y yo habíamos entrenado para esto, la retirada táctica era parte de la doctrina de la hermandad, pero el entrenamiento y la realidad eran bestias diferentes. La teoría era un eco lejano frente a la cruda brutalidad de la cacería. «Izquierda», gritó David. Nos desviamos por una calle lateral, saltando una valla de alambre. Mi abrigo se enganchó y se rasgó, pero seguí moviéndome, la adrenalina un torrente que me impulsaba. Los poseídos fluyeron sobre la valla como agua, apenas disminuyendo la velocidad, una marea implacable de cuerpos corruptos. ¿Cuántos? Jadeé, el aire quemando mis pulmones. No lo sé, 30, 40, respondió David, sacando su teléfono mientras corría, su pulgar volando sobre la pantalla, un acto de desesperación en medio del caos. El padre Gabriel está movilizando a todos. 20 minutos de camino, 20 minutos, podrían haber sido 20 horas, una eternidad. Un hombre poseído cayó de una escalera de incendios delante de nosotros, una aparición repentina de las sombras. David no disminuyó la velocidad, bajó el hombro y golpeó al hombre como un apoyador, enviándolo al suelo. Salté sobre el cuerpo, pero más y más emergían de puertas, ventanas, incluso de rejillas de alcantarillado, una plaga de almas perdidas que no cesaba. Nos están acorralando, me di cuenta, la verdad golpeándome como un mazo. David también lo vio. Cada ruta que conducía fuera del distrito estaba bloqueada. Nos estaban empujando más profundamente en el laberinto de almacenes, hacia el antiguo sector industrial, donde los edificios estaban condenados y vacíos, ruinas de un pasado olvidado. La iglesia vieja, dijo David, su voz apenas un susurro. San Bartolomé conocía el lugar, abandonada durante 15 años después de un incendio, pero la estructura aún era sólida, como un esqueleto que se niega a ceder. Más importante aún, era tierra consagrada. Los demonios no podían entrar, no sin una invitación, no sin profanar el santuario con su presencia. Cambiamos de dirección, atravesando un estacionamiento lleno de contenedores de envío oxidados, como sarcófagos de metal. Los poseídos nos siguieron, pero parecían confundidos por nuestro cambio repentino de ruta. No habían esperado que nos adentráramos más en su territorio, en el corazón de su dominio. La voz del demonio principal retumbó por todo el distrito, ya no fingiendo provenir de una sola garganta, sino de todas partes, una omnipresencia aterradora. Solo retrasas lo inevitable, monjes. Cada paso que das te lleva más profundo en nuestra red. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. San Bartolomé se alzaba del caos industrial como un diente roto, una silueta lúgubre contra el cielo gris. El campanario se había derrumbado parcialmente y las marcas de quemaduras aún pintaban las paredes de negro, un estigma de su pasado. Pero la puerta principal estaba intacta, como una promesa de refugio. La alcanzamos a toda velocidad, David hurgando con un juego de ganzúas, sus dedos nerviosos. «¿Desde cuándo abres cerraduras?», le pregunté,
vigilando nuestras espaldas, mi corazón latiendo como un tambor frenético. Desde Detroit, dijo en voz baja, la sombra de aquel horror aún en sus ojos. La cerradura hizo clic, empujamos hacia adentro y cerramos las puertas detrás de nosotros, deslizando un banco roto para barricada. El interior de la iglesia era un desastre, bancos quemados, vitrales rotos que mostraban el cielo como un lienzo destrozado, excrementos de palomas por todas partes. Pero pude sentirlo de inmediato, esa sutil calidez que significaba que la consagración aún se mantenía, como un eco de fe en las paredes. Los poseídos golpearon las puertas segundos después, golpeando y gritando, pero no podían entrar, retenidos por una barrera invisible de lo sagrado. David se desplomó contra un pilar, respirando con dificultad. Estamos a salvo, por ahora. No estaba tan seguro. Caminando hacia una de las ventanas rotas, miré a la multitud que se reunía. Los poseídos permanecían en perfecta quietud ahora, docenas de ellos, todos mirando la iglesia con ojos negros, esperando, como las sombras de los santos que vigilan la entrada a una cripta. Jake. La voz de David era extraña, cargada de una nueva alarma. Mira esto. Estaba junto al altar, señalando la pared detrás de él. Alguien había dibujado símbolos allí. No era pintura en aerosol, sino algo más oscuro, más denso, sangre. Tal vez, aunque parecía demasiado fresca para un lugar tan abandonado. Eran patrones intrincados, como un rezo olvidado, grabado con un dolor insoportable. Esos no son símbolos cristianos, dije, mi voz un susurro de incredulidad, mis ojos escudriñando los trazos. No, David sacó su teléfono. Tomando fotografías, la luz de la pantalla iluminando los símbolos como secretos prohibidos. Son más antiguos. Alguien ha estado usando este lugar para rituales. Una risa resonó por la iglesia, no de afuera, sino de adentro. Nos giramos, buscando la fuente, el corazón de esa burla sacrílega. ¿Realmente pensaste que la tierra consagrada te salvaría? La voz del demonio venía de todas partes y de ninguna, como un eco eterno, en una cripta subterránea. Una voz que transformaba los rezos en gritos. Esta iglesia fue profanada hace años. La protección que sientes es una ilusión, un recuerdo de la santidad. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las puertas delanteras explotaron hacia adentro. Una detonación que hizo temblar el edificio. Los poseídos inundaron el interior, ya no retenidos por ninguna barrera, una marea de cuerpos corruptos que se abalanzaba sobre nosotros. David y yo retrocedimos espalda con espalda, polvo de hierro en nuestras manos, pero ambos sabíamos que se había acabado. Demasiados enemigos, ningún lugar donde correr. El fin se cernía sobre nosotros como la sombra de un mal antiguo. Fue entonces cuando noté algo que el demonio había dicho, profanada hace años. Pero los símbolos en la pared parecían frescos, tal vez de unos pocos días a lo sumo. David, susurré, mi voz apenas un soplo. Los símbolos no son viejos. Alguien los ha estado manteniendo. Él lo entendió de inmediato. La misma terrible comprensión iluminando sus ojos. Alguien que sabía que vendríamos aquí. Alguien que conocía nuestros protocolos, nuestras reglas sagradas, nuestros puntos débiles grabados en Biblias manchadas de sangre, ahora expuestos. La multitud de poseídos se abrió. El demonio principal entró en su cuerpo robado de trabajador de mantenimiento, su forma parpadeando entre lo humano y algo más, algo aberrante que desafiaba la descripción. Pero detrás de él caminaba otra figura. Esta se movía normalmente, humana, sin procesar. El hermano Marcus entró en la luz de la luna que se filtraba por el techo roto, una aparición fantasmal en la iglesia en ruinas. «Hola, Jake», dijo, su voz tranquila. «David, los he estado esperando». Marcus. Él había sido uno de los 3 que murieron en Detroit.
Había visto su cuerpo, asistido a su funeral. Y sin embargo, aquí estaba, vistiendo su abrigo de la hermandad, luciendo exactamente como en vida. «Estás muerto», dije, mi voz cargada de incredulidad y terror, una pregunta que se negaba a ser respondida. «La muerte es negociable», respondió Marcus, una sonrisa fría en sus labios. «Los demonios me ofrecieron un trato, morir como un monje fallido o vivir como algo mayor. La elección fue fácil, como un rezo que se transforma en grito. «Traidor», escupió David, su voz cargada de desprecio, la furia de una traición imperdonable ardiendo en sus ojos. Marcus se encogió de hombros, indiferente, superviviente. «La hermandad está muriendo. 23 miembros quedan en todo el mundo, cazando enemigos que se cuentan por miles. Elegí el lado ganador». El demonio se rió, un sonido como campanas rompiéndose, una melodía macabra de victoria. «Ha sido tan útil, contándonos sus protocolos, sus casas seguras, sus debilidades. Detroit fue solo el comienzo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les diste nuestras reglas», dije, la comprensión inundando mi mente como una ola helada, una revelación que me desgarró el alma. «Así es como supieron sobre la luna nueva, sobre el hierro. Les contaste todo». «No todo». Marcus sacó una bolsa de cuero familiar, su gesto cargado de una ironía cruel. «Guardé algunos secretos, como que el hierro no es lo que realmente los hiere. Es la bendición, la fe detrás de él, la esencia de nuestros rezos que se transforma en gritos». Esparció el polvo de hierro de su bolsa. Cayó sobre el demonio sin efecto, como polvo ordinario. «Y la fe», continuó Marcus, su voz un susurro cargado de amargura, «es algo que ya no poseo». Los poseídos se cerraron, una marea de condenados. David me agarró del brazo, apretando fuerte. «Recuerda la regla 2, susurró con urgencia, la redacción exacta. Regla 2, siempre lleva limaduras de hierro, no hierro bendito, solo hierro. La bendición era lo que nosotros añadíamos, lo que lo hacía funcionar, lo que lo hacía funcionar. Lo que significaba ahora», David gritó, mientras lanzábamos nuestro polvo de hierro restante. Pero esta vez no lo lanzamos a los demonios. Lo lanzamos directamente al aire mientras gritábamos la letanía de destierro al unísono, nuestras voces una oración desesperada que llenó la iglesia. La nube de polvo se expandió, atrapando la luz de la luna, y por un segundo todo el interior de la iglesia brilló como si miles de estrellas hubieran descendido a la tierra. La bendición no estaba en el hierro, estaba en nosotros, en nuestra fe, en nuestros rezos que se transformaban en gritos de esperanza. Los poseídos gritaron cuando el aire bendito los tocó. Sus anfitriones humanos se derrumbaron, liberados de la posesión, como si un velo invisible se hubiera levantado, sus cuerpos cayendo sin vida al suelo, pero sus almas libres. Las formas sombrías se retorcían en el aire, intentando desesperadamente encontrar nuevos anfitriones, pero el polvo de hierro hacía que el aire mismo fuera hostil para ellos. Marcus tropezó hacia atrás, su rostro una máscara de asombro. «Eso no es posible», murmuró, sus ojos fijos en la escena. Las reglas nunca fueron sobre el hierro», dije, la verdad resonando en mi voz, una revelación que había estado oculta a plena vista durante siglos. Eran sobre creer que el hierro funcionaría. Regla 4. El conteo. No detiene sus comandos. Mantiene nuestras mentes enfocadas como un faro en la tormenta. Regla 3. No mirarlos. No es porque verlos nos haga daño, es porque verlos nos hace dudar de que puedan ser combatidos, de que las puertas selladas con símbolos prohibidos no se abran de par en par. La forma del demonio se solidificó, ya no escondiéndose detrás de la carne humana. Incluso en visión periférica, era horrible, una masa de alas, ojos y cosas que podrían haber sido bocas, una aberración que desafiaba toda descripción.
Pero ya no tenía miedo. Tu fe regresa, siseó, su voz cargada de burla. Pero la fe sola no puede desterrarme. Soy demasiado viejo, demasiado fuerte. Tenía razón. Habíamos desorganizado a su ejército poseído, pero el demonio mismo permanecía, y nuestro hierro casi se había agotado, nuestras defensas al límite. El demonio se abalanzó sobre David. Me moví sin pensar, derribándolo para apartarlo de su camino. Caímos al suelo con fuerza, rodando detrás del altar, mientras las garras arañaban el aire donde habíamos estado. El demonio estaba completamente manifestado ahora. Su verdadera forma ocupaba la mitad de la iglesia, una masa retorcida de geometrías imposibles que dolía percibir incluso periféricamente, un horror sagrado. Marcus se quedó congelado, mirando la cosa con la que se había aliado, su rostro pálido. Dijiste que necesitabas vasos humanos, susurró, su voz apenas audible. Dijiste que no podías manifestarte sin ellos. Mentí. La voz del demonio venía de una docena de bocas, una cacofonía ensordecedora. Necesitaba que creyeras eso para hacerte útil. Pero esta iglesia profanada como estaba, era un excelente punto de anclaje, una grieta en la realidad. Podía existir aquí, sin carne. David y yo nos levantamos con dificultad. Quizás nos quedaba un puñado de polvo de hierro entre los dos, una defensa insignificante. Los antiguos humanos poseídos estaban inconscientes, pero vivos, esparcidos por el suelo de la iglesia, un campo de batalla donde se habían librado almas. Al menos los habíamos salvado. El padre Gabriel está a 10 minutos de aquí. David revisó su teléfono, la luz de la pantalla, un pequeño faro de esperanza en la oscuridad. Solo necesitamos sobrevivir. La forma del demonio cambió, y de repente estaba en todas partes, encima de nosotros, a nuestro alrededor, presionando desde todos los lados. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si el mismo espacio se retorciera. Tan cerca, incluso siguiendo la regla 3, podía sentir su presencia como ácido en mi piel, una corrosión que quemaba el alma. 10 minutos son 9 demasiados, dijo, su voz cargada de un tono burlón. Pero no se preocupen, no los mataré. Los monjes muertos son inútiles, los vivos, los quebrados, son excelentes sirvientes. Pregúntenle a Marcus. Marcus había retrocedido contra la pared, su rostro pálido, una sombra de lo que fue. Esto no es lo que prometiste. Dijiste que tendría poder, control. Tienes exactamente lo que te di, respondió el demonio. Una sonrisa cruel en sus muchas bocas, la ilusión de elección. Fue entonces cuando noté algo. Los símbolos en la pared detrás del altar brillaban débilmente, no con luz santa, sino con algo más, algo antiguo y poderoso. Marcus me vio mirando y negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos suplicando. No, articuló, pero yo ya estaba en movimiento, la desesperación dándome una fuerza que no sabía que tenía. El demonio, concentrado en aterrorizarnos, no se dio cuenta cuando presioné mi palma ensangrentada contra el símbolo central. La sangre de mi mano quemada por el hierro se conectó con la sangre seca del símbolo, una unión macabra de lo sagrado y lo profano. El efecto fue inmediato. Los símbolos cobraron vida, y el demonio chilló, su forma se condensó, atraída hacia el altar como agua por un desagüe, una fuerza invisible que lo arrastraba. Un círculo de unión, dijo David, su voz cargada de asombro. Pero esos tardan días en prepararse, múltiples practicantes. A menos que alguien lo haya estado preparando durante años, dijo Marcus en voz baja, su tono derrotado, la verdad pesando sobre él como una losa de mármol. Ese era mi trabajo, mantener el círculo de unión listo en caso de que uno de los grandes se manifestara, el último recurso de la hermandad, su última línea de defensa. El demonio se debatió contra las paredes invisibles del círculo, pero no pudo liberarse. Los símbolos lo mantenían en su lugar,
atrapándolo dentro de un radio de 10 pies del altar, una prisión de poder ancestral. Tú planeaste esto, le dije a Marcus. La incredulidad aún en mi voz, la complejidad de su traición y su lealtad velada. Él se rió amargamente. ¿Planeado? No. Traicioné a la hermandad. Les di nuestros secretos, abrí las puertas selladas con símbolos prohibidos, pero nunca dejé de mantener el círculo. Llámalo seguro, o tal vez solo un hábito, una sombra de lo que fui. Libérame. Las voces del demonio se superpusieron en un rugido discordante. No sabes lo que estás haciendo. El círculo está incompleto. No aguantará. Miré los símbolos con más cuidado. El demonio tenía razón. Había un hueco en el patrón, una sección donde los símbolos habían sido borrados deliberadamente, una brecha en la defensa ancestral. Sí, dijo Marcus, su voz una confesión. Lo dejé incompleto. No podía arriesgarme a que los demonios descubrieran que había guardado un arma contra ellos, pero está aguantando por ahora. Tal vez una hora, tal vez menos. David ya estaba en su teléfono, actualizando al padre Gabriel, su voz un susurro urgente. Yo seguía observando al demonio, contando hacia atrás desde 7 cada vez que hablaba, manteniendo la disciplina mental aunque lo tuviéramos atrapado, mi mente una fortaleza. ¿Crees que has ganado? La forma del demonio cambió, mostrándonos visiones en su superficie. Detroit, otras ciudades, monjes de las sombras cayendo uno por uno, una masacre invisible. Ahora tenemos tus secretos, tus reglas, tus debilidades. La hermandad caerá en el plazo de un año. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quizás, dije, mi voz firme, pero no esta noche. Marcus se movió hacia las puertas de la iglesia. Me iré, desapareceré, nunca me volverán a ver. Sabes que no podemos dejarte ir, dijo David, su voz cargada de pesar. Tampoco puedes detenerme. No sin romper la concentración del círculo. Marcus tenía razón. Si luchábamos contra él, nuestro enfoque vacilaría y el demonio se liberaría. Pero tuve otra idea, un atisbo de esperanza en la oscuridad. Regla número 5, dije, mis ojos fijos en Marcus, la comprensión brillando en mi mirada. Nunca caces solo. Marcus frunció el ceño. Todavía estás cazando. Dijiste que mantuviste este círculo, que guardaste esta arma contra ellos. Parte de ti todavía es un monje de las sombras. Todavía lucha, y si estás cazando no estás solo. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego sus hombros se encogieron, una rendición silenciosa. Los demás no me perdonarán. El padre Gabriel, haremos lo que sea necesario, interrumpió David, su voz un eco de autoridad. Pero primero, ayúdanos a completar la unión permanentemente. Marcus miró entre nosotros y el demonio atrapado. No lo entienden. Completar el círculo no solo lo atrapa, lo mata. Y la reacción se estremeció. Quien quiera que complete el círculo, también muere. Un silencio opresivo cayó sobre la iglesia. Incluso el demonio dejó de debatir, observándonos con sus muchos ojos, un testigo silencioso de la tragedia que se desarrollaba. Lo haré yo, dije, mi voz resonando con una decisión inquebrantable. No, David dio un paso adelante. Soy mayor, he tenido mi tiempo. Cállense los dos. Marcus sacó un trozo de tiza de su abrigo, su rostro una máscara de resolución. Este es mi desastre. Mi traición llevó a Detroit. A todo esto, déjenme arreglar una cosa antes del final. Se arrodilló junto al hueco en los símbolos, la tiza lista sobre el suelo, su mano firme. Díganle al padre Gabriel, díganle que recordé la regla 1 al final. ¿Regla 1? Preguntó David, perplejo. Nunca cazar durante la luna nueva. Marcus sonrió tristemente. Eso es lo que les decimos a los iniciados. La verdadera regla 1, la que te enseñan cuando haces tus votos finales, la caza nunca termina, pero la redención tampoco.
Comenzó a dibujar. El demonio estalló en movimiento, lanzándose contra la barrera con furia renovada. La iglesia tembló, el polvo caía del techo como nieve gris, los rezos en latín parecían transformarse en gritos desesperados. Marcus siguió dibujando, completando el símbolo roto trazo a trazo, su concentración inquebrantable. Alto, la voz del demonio se volvió desesperada. Puedo darte cualquier cosa. Poder, inmortalidad, conocimiento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marcus terminó el símbolo. El mundo se volvió blanco. Cuando mi visión se aclaró, el demonio había desaparecido. No desterrado, no desplazado, desaparecido, borrado de la realidad como si nunca hubiera existido. Y Marcus yacía junto al altar, inmóvil y en paz. Sus ojos estaban cerrados, una leve sonrisa en su rostro, una expresión de redención. David le tomó el pulso, pero ambos sabíamos que era inútil. La reacción lo había tomado al instante, un sacrificio final por las almas de sus hermanos. El padre Gabriel y el equipo de purga llegaron 5 minutos después. Nos encontraron sentados junto al cuerpo de Marcus, rodeados de civiles inconscientes pero vivos, en una iglesia que de alguna manera se sentía santa de nuevo, a pesar de los daños del incendio, como si la fe de Marcus hubiera purificado el lugar. ¿El distrito?, pregunté, mi voz ronca. ¿Limpio? El padre Gabriel asintió. Lo que sea que hicieron aquí, hermanos, cortó la conexión del demonio con todos sus poseídos. Están libres. Miró a Marcus, y algo complejo cruzó su rostro. Murió como un hermano, murió como un héroe, dijo David con firmeza, su voz resonando con orgullo y dolor. El padre Gabriel asintió lentamente. Entonces será enterrado como tal. Eso fue hace 3 meses. El distrito de almacenes en el sur de Chicago es diferente ahora. El ayuntamiento aprobó un proyecto de renovación, nuevas luces en las calles, mejor seguridad, negocios reales regresando. No saben por qué la zona de repente se sintió más segura, pero están felices de atribuirse el mérito de la mejora. La hermandad también es diferente. La traición de Marcus nos obligó a examinar todo, nuestras reglas, nuestros métodos, nuestro secretismo. Nos habíamos vuelto complacientes, predecibles. Los demonios habían aprendido nuestros patrones porque habíamos dejado de evolucionar, de ser sus sombras inquebrantables. Así que cambiamos. Escribo esto desde una cafetería en Denver, esperando mi próxima misión. La cafetería es uno de esos lugares de moda con ladrillo visto y látex caros. Normal, seguro, el tipo de lugar donde los demonios nunca solían cazar porque había demasiados testigos. Pero eso también ha cambiado, como un rezo que se transforma en un grito silencioso. El empresario de la mesa de la esquina ha estado revolviendo su café durante 15 minutos sin beber. Su sombra cae en el ángulo equivocado. Un detalle que me congela la sangre. La barista no deja de contar en voz baja, no hacia atrás desde 7, sino hacia arriba desde 1. Está poseída, pero lucha contra ello. Y la adolescente de la ventana no ha apartado la vista de su teléfono ni una sola vez. Pero puedo sentir que me observa en el reflejo de la pantalla negra, como una gárgola que cobra vida. Ellos saben que estoy aquí. Yo sé que están aquí. Se ha convertido en un juego de paciencia, esperando ver quién se mueve primero. David cree que estoy paranoico. El padre Gabriel dice que tengo TEP por Detroit y Chicago, pero el hermano Francisco en Londres informa lo mismo. La hermana María en Tokio también. Los demonios ya no se esconden. Se están integrando, aprendiendo a coexistir lo suficiente como para evitar la detección mientras se propagan, una plaga invisible que corrompe el mundo desde dentro. Mi teléfono zumba. Nuevo mensaje de David. Actividad confirmada en tu ubicación. 3 entidades. Refuerzos en camino. Le respondo, hazlo 4. La barista está luchando contra la posesión, pero está perdiendo.
El empresario finalmente deja de revolver su café, se levanta, se ajusta la corbata y camina hacia mi mesa, sus pasos resonando como ecos en una cripta subterránea. Incluso observando periféricamente, puedo ver su máscara humana resbalar, revelando un atisbo de la aberración que hay debajo. Monje de las sombras, dice cortésmente. Puedo sentarme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es un país libre, respondo. Se sienta cerca. La anomalía es obvia. Piel que no encaja del todo, ojos que reflejan la luz desde ángulos que no existen. Pero intenta ser sutil, un nuevo engaño, una nueva estrategia. Tu hermandad mató a alguien importante para nosotros, dice, su voz suave y melosa. El que atrapaste en la iglesia era viejo, poderoso. Su pérdida es un inconveniente. Lo siento por su pérdida, digo, el sarcasmo apenas velado. Él sonríe, y tengo que apartar la mirada por completo. El horror de su sonrisa es insoportable. Podríamos matarlos a todos, ¿sabes? 23 monjes en todo el mundo. Tenemos tantos demonios solo en esta ciudad. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pregunto, mi voz, un desafío. Porque son útiles. Se recuesta casual como cualquier empresario. Mantienen a los jóvenes a raya, a los recién manifestados que podrían llamar demasiado la atención. Son como anticuerpos en un sistema, necesarios para el equilibrio. Estás sugiriendo coexistencia, digo, la palabra sonando extraña en mis labios. Estoy declarando un hecho. Hemos coexistido durante 800 años. Lo único que ha cambiado es que ahora somos honestos al respecto. La adolescente de la ventana se levanta, pasa junto a nosotros hacia el baño, deja caer algo en mi mesa al pasar, un clavo de hierro, viejo y oxidado. ¿Una advertencia? ¿Un regalo? No puedo saberlo. El significado se escurre como arena entre mis dedos. Piénsalo, dice el empresario. Su voz una invitación a la perdición. Podríamos exponernos unos a otros, causar pánico, hacer que el mundo moderno se estrelle contra nuestra antigua guerra. O podríamos continuar como hemos hecho. Tú cazas a los rabiosos, nosotros operamos en silencio. Todos ganan. Todos, excepto sus víctimas. Todos tienen víctimas, monje. ¿Cuántos humanos poseídos ha matado tu hermandad a lo largo de los siglos, cuando no pudieron salvar al anfitrión? Me pregunta, y no respondo. No puedo. Se levanta para irse, luego se detiene. Las reglas están cambiando. Tu amigo Marcus lo demostró cuando las rompió para salvarte. Tal vez sea hora de que cuestiones qué más te enseñó la hermandad que podría no ser verdad, que nuestros rezos no siempre transforman en gritos de auxilio. Sale perfectamente humano en apariencia. La adolescente regresa del baño, se sienta en su lugar. La barista deja de contar y comienza a servir café, como si se hubiera accionado un interruptor. Los demonios se desvanecen en el fondo, indetectables a menos que sepas exactamente qué buscar. David entra en la cafetería 10 minutos después, equipado para la guerra, sus ojos escudriñando el lugar. Me encuentra sentado solo, rodeado de gente normal, haciendo cosas normales. ¿Dónde están? Pregunta su voz cargada de frustración. ¿Se fueron o se escondieron? Ya no puedo saberlo. Se sienta, preocupado. Jake, tal vez deberías tomarte un tiempo libre. Desde Chicago, desde Chicago, desde Chicago. He empezado a ver lo que siempre estuvo ahí, digo, sacando el clavo de hierro que el adolescente dejó. Ya no se esconden, David. Se están adaptando, aprendiendo a pasar perfectamente hasta que deciden no hacerlo. Eso es imposible, insiste. Las señales solo funcionan cuando no lo intentan. Cuando quieren mezclarse por completo, no podemos saberlo. Ya no. David mira fijamente el clavo, un objeto mundano cargado de un terror incomprensible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos adaptamos, también, digo, levantándome dejando dinero para mi café.
Cambiamos las reglas, desarrollamos nuevas. Marcus tenía razón en una cosa. Los viejos caminos están muriendo. O evolucionamos o nos extinguimos. Salimos a la tarde de Denver. La ciudad bulle a nuestro alrededor. Miles de personas haciendo sus vidas. ¿Cuántos están poseídos? ¿Cuántos son demonios vistiendo trajes humanos perfectos? No hay forma de saberlo. Las sombras de los santos parecen ocultar más que revelar. Fue entonces cuando noté a la adolescente de la cafetería siguiéndonos. Mantiene una distancia perfecta, 50 pies, tal como enseña la hermandad, como si su propia existencia fuera una regla inquebrantable. Cuando nos detenemos, ella se detiene. Cuando nos movemos, ella se mueve. David, susurro. Tenemos una cola. Él mira hacia atrás casualmente. La chica es solo una niña, pero yo veo lo que él no ve, la forma en que las sombras se doblan hacia ella, la forma en que la gente inconscientemente se aparta de su camino, como un rezo que se transforma en un grito silencioso. Ella es algo, pero no sé qué, demonio, poseída, o algo más, algo nuevo, algo que desafía la comprensión. Me nota observándola y sonríe, luego levanta su teléfono, mostrándome la pantalla. Hay un mensaje allí solo para mí. Las reglas te mantienen vivo. Pero ¿quién hizo las reglas? Desaparece entre la multitud antes de que pueda reaccionar, como un fantasma que se disuelve en el aire. David no vio el mensaje. El ángulo era perfecto, destinado solo a mis ojos, un secreto prohibido que se me revelaba. No le he contado al padre Gabriel nada de esto. No he informado sobre la oferta del empresario ni sobre el mensaje de la chica. Porque empiezo a pensar que tienen razón en una cosa. El juego ha cambiado. Los demonios ya no son nuestra única preocupación. La semana pasada encontré un cuaderno en la antigua habitación de Marcus, escondido detrás de un ladrillo suelto, envuelto en tela, bendecido por 3 creencias diferentes, como una Biblia manchada de sangre. Dentro había notas, observaciones de años. Había notado patrones que apenas ahora empiezo a ver. La última entrada, fechada el día antes de Detroit, decía esto: la hermandad cree que estamos en guerra con demonios. Pero ¿qué pasa si solo somos peones en algo más grande? ¿Qué pasa si las reglas existen no para protegernos, sino para mantener un equilibrio que beneficia a alguien más? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién caza a los cazadores? Mañana en Detroit podría encontrar respuestas, o podría encontrar la muerte. De cualquier manera, la verdad está más cerca de lo que creemos. Encontró la muerte, pero tal vez encontró respuestas también. Todavía soy un monje de las sombras. Todavía cazo demonios. Las reglas todavía me mantienen vivo. La mayoría de ellas de todos modos. Pero ahora estoy haciendo preguntas que la hermandad no quiere que se hagan. ¿Quién hizo nuestras reglas? ¿Por qué funcionan? ¿Y por qué los demonios parecen conocerlas mejor que nosotros? Esta noche tengo una nueva misión. Hay una posesión en Aurora, exorcismo estándar y recuperación. David será mi apoyo. Seguiremos las reglas. Salvaremos al anfitrión, si podemos. Desterraremos al demonio si es necesario. Pero también estaré atento a algo más. A los patrones que vio Marcus. A la adolescente con sus mensajes crípticos. A la verdad detrás de 800 años de tradición. A los ecos en criptas subterráneas. La caza nunca termina. Tampoco la redención. Pero a veces me pregunto si estamos cazando a la presa correcta. A veces me pregunto si somos nosotros los que estamos siendo cazados. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando cuento hacia atrás desde 7, para mantener a raya las voces que susurran secretos prohibidos, me pregunto si los verdaderos demonios no son los que podemos ver, sino los que mueven los hilos desde lugares que nunca hemos pensado en mirar. Puertas selladas con símbolos prohibidos. Las reglas me mantienen vivo, pero empiezo a pensar que eso es todo lo que siempre estuvieron destinadas a hacer. Mantenernos vivos, mantenernos útiles, impedirnos hacer las preguntas correctas hasta que sea demasiado tarde.
Escribe en los comentarios. ¿Te atreverías a entrar a una cripta secreta del Vaticano? Suscríbete para escuchar más relatos prohibidos del Vaticano y secretos religiosos.